Muy buenas las tengan, Dios les bendiga. Muchas veces por la premura del tiempo de los ensayos no tenemos un espacio dedicado a escudriñar un poquito más las escrituras sobre el tema de alabanza y de adoración, y como grupo de alabanza y adoración necesitamos tenerlo. Por eso vamos dentro de lo posible a dedicar ese tiempo en el grupo virtual. Entonces yo los invito a que hagamos una corta oración delante del Señor para que Él bendiga estos espacios. Señor, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y te rogamos que tu presencia sea sobre nosotros, que tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas. Dios, te rogamos que tú nos bendigas y que lo que estudiemos a través de las sagradas escrituras que nos has dado y a través de los comentarios bíblicos, teológicos y eruditos de diferentes personas que has usado para aclarar estos temas, nosotros podamos aprender y practicar, Señor, todos estos conceptos de manera adecuada y guiada por ti para ser unos adoradores como tú deseas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas veces cuando nosotros estamos ejerciendo el ministerio de alabanza y adoración, consideramos que los adoradores o los verdaderos adoradores son solo los que se dedican a la parte musical dentro de las iglesias. Y resulta que adoradores somos todos. La adoración trasciende más que simplemente cantar o tocar un instrumento o pararse a dirigir una alabanza. Nuestro pastor John Hader lo define en los textos de discipulado de la Milla de Oro como que adorar es servir a Dios con toda mi vida. Y es así, la adoración trasciende a esto. Pero nosotros de pronto pensaríamos que la palabra adoración solo la manejamos nosotros como cultura cristiana, o si mucho el pueblo de Israel, porque en base a la cultura hebrea es que muchos conceptos que nosotros tenemos los manejamos, ¿cierto? Heredados por ellos. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en Wikipedia, permítanme les leo, que dice que en religión la adoración es el culto rendido a un Dios. En general se refiere a actos de oración o devoción, típicamente dirigidos a entidades sobrenaturales como los dioses o diosas. Es el acto que inspira habitualmente la vida del creyente religioso y que suele ser expresado por oraciones, himnos, etc., junto con actitudes corporales como la reverencia profunda, el acatamiento y la postración. Nosotros vemos que la adoración ha tenido una evolución, ¿cierto? Se nos dice en Wikipedia que entre los hallazgos arqueológicos el que está considerado como uno de los más antiguos dioses es Él. En hebreo vemos esta palabra que tradicionalmente se traduce como Dios o deidad. También lo vemos, este término, ¿cierto?, en el levante mediterráneo, que era denominado como El o Il, siendo el Dios supremo, Padre de la raza humana y de todas las criaturas. Ese término también lo podemos ver en la mitología cananea, ¿cierto?, que era llamado Padre de todos los dioses. Nosotros vemos que la adoración se ejerce en las diferentes culturas humanas. Por ejemplo, en la antigua Roma clásica, la adoración era principalmente un acto de homenaje o adoración que entre los romanos se realizaba levantando la mano hacia la boca, besándola y luego agitándola en dirección al objeto adorado. También nosotros vemos en el oeste de Asia, Oriente Medio antiguo, ¿cierto?, que antiguamente en el oeste de Asia los países predecesores y árabes evolucionaron a la veneración humana un poco más lento. En Persia, el rey de Ciro, la forma que ordenó era que la persona cayera de rodillas y con su cara al suelo, cerca de los pies, y besara el suelo, varias veces haciendo lo mismo. Esta tradición perdura hasta ahora en día con los potentados árabes. También vemos que en las religiones abrahámicas, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a su hijo Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 5. Y vemos la adoración como expresión externa, ¿cierto?, en la construcción de altares y en una serie de rituales. Con el tiempo,
Moisés hizo el tabernáculo en el cual los primeros judíos adoraron, siendo Aarón su hermano, el sacerdote que ofrendaba las primicias, ¿cierto? Y eran vegetales o animales, hasta que Salomón fundó el primer templo en Jerusalén. Ya David, su padre, había creado los instrumentos y la liturgia adecuada para la adoración a Yahvé. En los 10 mandamientos, en los primeros 2 mandamientos, son referentes a la adoración exclusiva a Dios y no a una imagen. También vemos la adoración en el Islam. La adoración ibadat, según se entiende en el Islam, atañe la purificación del alma y a la vez a la vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres humanos son criaturas y siervos de Dios, su Creador y su Señor, hacia quien tienen destinado su regreso. Así, el acercamiento al hombre hacia Dios en estrecho contacto, reverencia y con espíritu de devoción y humilde sumisión se llama ibadat. También vemos que la adoración en el cristianismo, ¿cierto?, se debe hacer como una forma de vida, en el trabajo, en el hogar, en el entretenimiento, dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo, según Juan 4:24. En Europa Occidental, la costumbre de besar la mano de un rey o de un papa puede también ser visto como una forma de adoración. Entonces, si nosotros vamos a estudiar también las culturas precolombinas, también vemos diferentes formas de adoración, y en todas las culturas humanas nosotros vemos formas de adoración. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en la adoración bíblica. Cuando nosotros estudiamos qué es la adoración, nos enteramos de muchas cosas, de cómo puede trascender en nuestra vida. Vamos a estudiar un poquito el material que nos habla sobre la adoración, su significado teológico y litúrgico en la narrativa bíblica de Daniel Plenk, ¿cierto? Y el libro se llama así, Adoración, su significado teológico y litúrgico en la narrativa bíblica. Nosotros vemos que en las diferentes iglesias se ha tratado de ir profundizando el sistema de alabanza y adoración a Dios. Muchas formas de pronto a veces le llaman la atención a muchos cristianos, ya sea en favor o en contra, pero el hecho es que cada iglesia busca cada día mejorar su dinámica de adoración a Dios. Pero es importante que nosotros empecemos a trascender, empecemos a ver la adoración como algo más que simplemente cantar o que simplemente utilizar instrumentos o dejar de ver a los líderes de alabanza como los únicos que pueden adorar a Dios, porque la adoración es algo que trasciende en toda mi vida, en todo lo que yo soy como persona. Y como lo leíamos en Wikipedia, y también coincide con el material de adoración que estamos viendo de Daniel Plenk, ¿cierto? Nosotros vemos que en la Biblia se habla de adoración desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia narra o busca que el ser humano entienda que adorar es algo importante. La adoración es uno de los grandes temas de la Biblia, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos ejemplos muy importantes en Abraham y en los patriarcas. Isaac, Jacob, José y otros recibieron instrucciones de Dios mediante teofanías. Bueno, si nosotros pensamos en qué es teofanía y lo buscamos en un diccionario común y corriente, vemos que teofanía es una aparición o manifestación de un Dios o de Dios al hombre. En Wikipedia lo encuentran como que teofanía es la manifestación local de una deidad a seres humanos, como pueden ser las apariciones visibles. Posiblemente la primera referencia escrita de una teofanía sea la epopeya de Gilgamesh, y son comunes en la literatura clásica, como la Ilíada, porque de teofanía se habla en diferentes culturas, no solamente en la que describe la Biblia, ¿cierto?
Entonces, nosotros vemos que Dios se manifestó al ser humano en diferentes ocasiones a través de teofanías, donde Dios le habló a las personas, les dio instrucciones, ¿sí? Y les dice cómo deben hacer ciertas cosas o cómo deben de responder a Él ante ciertas circunstancias. En este material vamos a ver algunos casos. El primero de ellos es el tema de Abraham con Isaac, adoración en la tierra de Moriah. Nosotros entonces vemos que Dios se había manifestado a Abraham en más de 7 ocasiones, le había hablado. Esta era la última de ellas, ¿cierto? Dice que el relato de Génesis 22, 1 al 19 contiene el primer registro de la palabra adoración en un sentido cultico. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Dice en Génesis 22:5. Entonces el verbo hebreo chahak, que aparece 170 veces en el Antiguo Testamento, se escribe en su transliteración S-H-A-J-A-H. Se traduce mayormente como adorar, inclinarse, postrarse, hacer reverencia. También está presente en el relato el concepto de temor, o sea, del hebreo yaré, que significa temer, reverenciar. Nosotros vemos que en Génesis 22:12 se lee: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham vemos que era un adorador experimentado, era una persona que sabía honrar a Dios. Abraham había levantado altares y ofrecido sacrificios en diversos lugares. Entonces su casa era como una especie de iglesia peregrina. Dios probó la devoción de Abraham a través de que le entregara a su único hijo, un acto que es difícil para cualquier ser humano. Dios entonces le dio una indicación y Abraham respondió a esa indicación positivamente. Es así que Abraham se dirige con su hijo y con sus siervos hacia el monte Moriah, que nosotros vemos que posteriormente es el lugar donde se construye el templo de adoración a Dios. Es fundamental, dice el material, comprender que en la adoración bíblica Dios habla y el hombre responde. El relato del Génesis muestra que Abraham conocía la voz de Dios y que estaba habituado a ella, como les dije anteriormente, porque en más de una ocasión le había hablado, cuando lo llamó a salir de los caldeos, cuando lo instó a continuar por el camino desde Harán hasta Canaán, luego en su separación con Lot, al prometerle protección y recompensa. A sus 99 años también le habló en la entrada de su tienda y cuando la promesa del hijo se cumplió, ¿cierto? Dios hablaba a Abraham con frecuencia y Abraham le escuchaba. Y ahorita Dios le estaba ordenando que sacrificara a ese hijo que él tanto le había prometido, del cual le daría toda una descendencia. Entonces, la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela en nuestras vidas y nosotros, en adoración a Dios, respondemos positivamente hacia esa revelación. Entonces vemos que en ese diálogo de Dios y el hombre, Dios siempre toma la iniciativa. Y en esa iniciativa de Dios, donde Él se nos revela a nosotros damos una respuesta a Dios. Si nuestra respuesta es positiva, es adoración a Dios. Porque podríamos decir que no, pero cuando nosotros respondemos en positivo, entonces estamos adorando a Dios porque nos estamos sometiendo a su voluntad y a su deseo para nuestra vida. Entonces la adoración se entiende en esencia como este diálogo divino humano y las palabras revelación y respuesta parecen ser la clave para la adoración cristiana. Es importante que nosotros entendamos
que la máxima revelación de Dios para nosotros los seres humanos es su palabra. En la Biblia nosotros encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de ella Él nos habla. Dios utiliza otros medios, personas, ¿cierto?, que hablen de su nombre, personas a las que Él utiliza para darnos mensajes. Pero es importante que para que nosotros adoremos a Dios tengamos una relación íntima con Él a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de la lectura de ellas. Porque es basado en esa lectura y en ese conocimiento de las Escrituras que de nuestra boca salen palabras de alabanza, de adoración a Dios, de gratitud a Dios. Si nosotros no estamos leyendo las Escrituras, muy difícilmente vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a adorar a Dios, porque son ellas las que nos alimentan. Entonces nuestro primer acto de adoración a Dios es escuchar su voz, permitir que sus palabras lleguen a nuestro corazón y las interioricemos dentro de Él. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios dentro del culto. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a todo lo que Dios nos dice a través de su palabra y de sus siervos, de las personas que exponen el mensaje que Dios ha dejado aquí escrito. Por eso es importante que nosotros tengamos tiempo de intimidad con Dios. Es importante que nosotros entendamos que adorar a Dios no es solamente cantarle canciones lentas, sino que incluye toda nuestra vida, en todo momento. Y que por eso podemos ser íntegros delante de Dios, porque estamos respondiendo en positivo a su voluntad. Nosotros vemos en la narrativa de Génesis sobre Abraham y el sacrificio de Isaac que hay un agradecimiento de verdad de Abraham hacia Dios, y hay una verdadera entrega de él hacia Dios, tanto que no niega lo que él más ama, que es a su hijo, un hijo que esperó por muchos años. Entonces nosotros vemos que Dios muchas veces nos pide lo que más valoramos y lo que más queremos. Y cuando nosotros estamos dispuestos a darlo, estamos adorando a Dios. Al requerir la entrega de Isaac, Dios hizo una demanda suprema y Abraham estuvo dispuesto a hacer esa entrega también suprema. Al hacerlo, reconoció que el Señor tenía derecho de pedir aquello que primero había dado. La entrega del patriarca requirió fe en una posible resurrección sin antecedentes, como lo podemos leer en Hebreos. Los hebreos creían que habría un día de resurrección. Dios estaba pidiendo a Abraham su único hijo, pero Dios también le había prometido a Abraham que ese era el hijo de la promesa y que de él tendría una gran descendencia. Ahora Dios le estaba pidiendo su vida. Abraham tuvo que tener mucha fe para creer que a pesar de que sacrificara la vida de su hijo, esa promesa se iba a cumplir, aunque fuera en el día de la resurrección de los muertos. Por la fe, dice Hebreos 11, 17 al 19, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham tuvo una fe total en Dios, difícil en ese momento de hacer lo que Dios pedía, pero sin titubear lo hizo, porque Abraham era un adorador, se entregó sin reservas, sin cavilaciones y sin excusas. Es importante que nosotros empecemos a ver qué está pidiendo Dios de nosotros, qué está requiriendo Dios de mi vida personal, qué sacrificio me está pidiendo Dios, cómo se ha revelado a mi vida, qué quiere que yo le entregue a Él y cuál va a ser mi respuesta a Dios. Es importante que empecemos como grupo de alabanza a interiorizar que Dios no quiere solamente que le cantemos, que Dios quiere una entrega total de nuestra vida, quiere que le sirvamos con todo nuestro ser.
Y esto no es solamente en el momento en que estamos en la iglesia, también en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, en donde estemos, porque Dios se ha revelado a nosotros y Él quiere que nosotros le demos una respuesta positiva. Dios nos ha mostrado su amor, pero también es importante que nosotros nos sometamos a Él. Es importante que empecemos a tener manifestación de adoración a Dios a través de permitir que Él nos transforme, al permitir que Él nos cambie, al permitir que su voluntad sea suprema sobre nosotros, al permitir que lo que Él nos pide, nosotros lo hagamos una realidad. Dios, en compensación, en recompensa por esa fe tan grande que Abraham tuvo, de pensar que aún en el día de la resurrección Dios iba a cumplir su promesa dada a Abraham por medio de su hijo Isaac, le dijo que no tomaría su vida y le proveyó de un cordero. Todo esto en símbolo también de que Dios también daría a su único hijo en propiciación por la humanidad. Y aunque en el caso de Abraham Dios proveyó un cordero, ¿cierto? Y en el caso de Cristo, Cristo sí murió como el único cordero, el único sacrificio total para salvación de nosotros. El hecho es que Dios dio todo por nosotros. De igual manera nosotros también podemos dar todo por Dios. Y si nosotros amamos a Dios, debemos aceptar ese sacrificio vicario de Cristo. Entonces, se puede decir que la adoración es una cuestión de fe y demanda entrega del adorador, sin olvidar que en realidad la gran entrega fue hecha por el cielo y los hombres redimidos por ese sacrificio definitivo son los únicos que verdaderamente pueden adorar a Dios. Si tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado el sacrificio vicario de Cristo, el gran sacrificio que Dios hizo sin negar, sin reservas, sin condiciones, negándose a sí mismo. Si tú y yo realmente hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador, entonces nosotros somos los llamados a ser los verdaderos adoradores. La adoración está presente, manifestada en muchas culturas, en todas las culturas de la humanidad de diferentes formas. Pero ¿quiénes somos los que podemos adorar verdaderamente en espíritu y en verdad? Aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que sabemos cuánto costó y cuánto valió aquel sacrificio para Dios en beneficio de toda la humanidad. Así que si tú y yo somos adoradores, debemos responder positivamente hacia la voluntad suprema de Dios, reconociendo a Cristo en nuestro corazón, permitiendo que esa relación entre el Padre, Dios y nosotros sea totalmente restaurada a través de ese sacrificio de Cristo y haciendo su perfecta voluntad, entregando nuestra voluntad a Dios.